soy Tatiana Oliveros y estamos de nuevo en una entrevista de Cita de Libro. Hoy estoy con el escritor Juan Colil, que es autor de este libro, por esto lo vamos a entrevistar, Espejismo Cruel. Él es un autor de una trayectoria bastante larga, ha escrito libros, lo voy a leer aquí porque son varios, entonces voy a leer aquí algunos de sus títulos. Por ejemplo, Los muertos siempre pueden esperar, Un abismo sin música ni luz, Zumbidos y estrellas, ese publicado por Das Capital, y este es publicado por Los perros románticos, El espejismo cruel. Vamos a hablar de este libro y un poco de lo que trata y sobre cómo está escrito, sobre el género que aborda. Te podría decir que es un poco una mezcla de cosas, así que vamos a hablar con él para que nos explique bien sobre este libro. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Tatiana, gracias por la invitación, estoy muy bien, contento. Qué bueno poder hablar contigo y gracias a ti por querer hablar con nosotros de este libro. Partamos porque tú me cuentes primero, más que yo cuente de qué trata, para después empezar ya a hablar más de cómo está escrito y de cómo se estructura este libro. ¿De qué trata un poco Espejismo Cruel? Y eso, cuéntame un poco sobre eso, cuéntanos para que la gente vaya entendiendo un poco de qué vamos a hablar. Es una novela en clave de un poco de novela negra, pero también yo diría que un poco de comedia, ¿no? de comedia negra, comedia del absurdo, ¿no? Se trata de un tipo que vive en Santiago, ¿no? un dentista que se ve envuelto en unos enredos bastante sórdidos, ¿no? a raíz de su afición de visitar tuburios, cabarets de poca monta, ¿no? que lo llevan a relacionarse con una mujer que él no conoce mucho, ¿no? y que termina siendo una mujer que viene de Europa del Este, ¿no? y que él no sabe, ¿no? A raíz de eso lo comienzan a perseguir distintos personajes provenientes de este mundo de las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? También rusos, georgianos, en fin, ¿no? y se va a ver envuelto en una serie de trances que lo llevan a viajar a Osetia del Sur, ¿no? a la ciudad de Osetia del Sur, una ciudad y un país y una cultura totalmente desconocida para él, donde se va a ver envuelto, ¿cierto?, en esta trama, ¿no? Y bueno, y siempre lo va a ir persiguiendo la canción Espejismo Cruel, ¿cierto?, una canción que a él le queda grabada en su memoria, esta canción de Nino García, que un poco es una referencia para él, digamos. Mientras leía esta novela, me preguntaba cuán complejo es escribir una novela con tantos referentes de país, de Chile y referentes de otros lados, de otros lugares del mundo. Si tuviste que actualizarte o tienes alguna relación con ese país, con esos lugares en realidad, ¿cómo es el trabajo que se realiza para escribir una novela que abarca distintos lugares del mundo? Mira, en realidad a mí siempre me ha atraído esta cosa de conocer y de saber sobre pueblos y lugares extraños, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética, bueno, que ya pasó hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero aparecieron una serie de ciudades, países, pueblos y mundos que uno desconocía acá en Chile, ¿no? Estamos hablando de una época pre-internet, pre-Google, ¿no? Entonces, donde la única información era la que aparecía en los diarios, en la televisión, ¿cierto? Y todo muy, muy difuso. Entonces, empezaron a aparecer estos nombres, estas ciudades y estas culturas que uno desconocía, y la verdad es que fui poco a poco conociendo de ellas y enterándome un poco de estos mundos posibles, ¿no? Y bueno, y ciertos hechos que ocurrieron también en el mundo, en esta parte del mundo, ¿cierto?, que también tuvieron un eco así muy distante. La guerra de Chechenia, ¿no? Lo que pasaba en Rusia, en Moscú, el asalto al teatro, ¿no? La toma de rehenes en una escuela en Osetia. Todas esas cosas se me fueron quedando en la memoria, ¿cierto? Las fui anotando en alguna parte de mi cabeza.
hasta que me di cuenta que tenía un cúmulo de información, de nombres, ¿no? Con los que me gustaría haber hecho algo, ¿no? Y así fue comenzando esta novela, ¿no? Así fue naciendo. La primera imagen que tengo de ella es y así la empecé a escribir, ¿cierto? Es cuando el tipo llega a la estación sin saber mucho a dónde está llegando, ¿no? Esa era la idea. Y en relación a esto, ya que son como lugares lejanos, es como que de alguna forma tú sentías que viajabas con la novela, porque me daba como esa sensación al descubrir estos lugares, es como el deseo de estar en esos lugares y construir una obra con esto. ¿Tú sentías que viajabas también, que construías estos espacios con el protagonista al llegar a estos lugares que tú no conoces, supongo, según lo que entiendo, y el protagonista tampoco? Y llegaba a estos espacios que efectivamente escuchamos en las noticias, recibimos información, y como que nos cuesta un poco imaginar esos lugares, cómo se vive, cómo es la gente, cómo se vive a veces en lugares que es complicado vivir. ¿Cómo fue eso, el llevar a este personaje a esos lugares? ¿Fue para ti también viajar también? Claro, yo creo que cuando uno escribe se mete en la piel de los personajes y hace lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, de todas formas, yo creo que escribir es viajar también en este caso, ¿no? Y enfrentarte a estas situaciones, a estos mundos nuevos que van apareciendo, a estos personajes, ¿cierto? Y a todas estas tramas que se van llevando a cabo a lo largo de las páginas de la novela. Entonces uno va imaginando, y también con la experiencia que uno tiene de viajar, ¿ya? Bueno, yo no tengo tanta experiencia de viajar, no soy tan viajero, pero las veces que he viajado, y me ha tocado a veces viajar sin saber mucho a dónde tengo que ir. Estoy hablando acá en Chile, ¿no? He tenido que hacer viajes de repente, o tuve que hacer viajes por cuestiones de trabajo a pueblos chicos y cosas así, por un día, por 2 días. Entonces también siempre me enfrentaba a esa situación, y creo que a todos nos pasan de llegar a un lugar que uno no conoce mucho, y cómo enfrentarte a lo que está ocurriendo ahí, cómo uno se inserta. Y claro, y la relación que uno siempre tiene son las referencias que ya posee. Entonces ahí el personaje siempre va asociando este viaje tan lejos a su niñez, a los viajes que hizo al sur, a los recuerdos familiares, ¿no? Porque en el fondo se le va incorporando a su memoria también. Sí, esa sensación me daba, porque se describe como una novela de suspenso, tiene un aire de novela negra, pero también me da la sensación de ser una novela de viaje, en donde hay una transformación. El viaje en el arte, en el cine, en la literatura, está asociado mucho a la transformación que sufren los personajes a medida que van viajando, y eso lo noté en esta novela. Se siente un poco eso, se percibe al leer esa asociación que hay entre el viaje y la transformación de los personajes. Ahora, hablando sobre la música como referente, no es azar que se escoja una canción para titular el libro, una parte de una canción, y que también sea un referente para el personaje. Cuéntame un poco sobre esta unión de la música, específicamente sobre esta canción, Espejismo Cruel, para tu novela. ¿Por qué elegiste esta canción y qué influencia o referentes tienes desde la música para tu literatura? Bueno, esto de los títulos de canciones o de versos de algunas canciones ya lo había ocupado, ¿no? Lo ocupé en la novela Un abismo sin música ni luz, ¿no? Que es un verso de Violeta Parra, ¿no? Y también en la novela El reparto del olvido, que es un verso de Buddy Richard, ¿no? Esas 2 novelas están en LOM, ¿no? Y bueno, la verdad es que no es nada original, sino que es una copia, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Muchos años atrás, leyendo a Osvaldo Soriano, ¿no? el autor argentino, entonces, que tiene, ¿cierto?, la novela Una sombra ya pronto serás, ¿no? Y no habrá más penas ni olvido, entre otras, ¿no?
y yo encontraba esos títulos tan buenos, ¿no? tan potentes, tan poéticos, con tantas imágenes. Bueno, y me di cuenta que eran versos de tangos, ¿no? Esos títulos son versos de 2 tangos. Entonces dije, pucha, tengo que hacer algo con esa idea, y así tomé esos elementos, ¿no? Y Espejismo Cruel, bueno, ahí el personaje, el protagonista lo dice en algún momento, ¿no? Porque ese es un recuerdo mío, ¿no? El día que murió mi papá, ¿no? Murió en la madrugada, entonces yo tuve que ir a su casa, bueno, estaba mi mamá, mi hermana, después tuve que andar en taxi, yendo a hacer los trámites, ¿sí? Y mientras iba en el taxi con toda esta pena, con todo lo que significa la muerte, dan la noticia en la radio, ¿cierto?, que Nino García se había suicidado, ¿no? Y ponen la canción, ¿no?, para recordarlo, ¿no? Y eso pasó varias veces durante el día. Entonces fue un recuerdo que me quedó ahí pegado, ¿no? Y que lo tengo evidentemente asociado a ese día, ¿no? Entonces, después de eso, escuché más a Nino García, busqué en internet sobre él, sobre su vida, su obra, ¿no?, las cosas que hizo, y bueno, y se fue gestando de esta manera la novela, ¿no? En algún momento estos caminos confluyeron, ¿no?, a hacer esta novela. Quería preguntarte, tú tienes una tradición de escritura de la novela negra, has participado en compilaciones, también tu trabajo está ahí. Y me gusta, yo no soy una gran lectora de la novela negra, pero me gusta mucho como lo que he leído me gusta mucho, y me gusta, en Chile creo que la novela negra es muy política en Chile, y eso me gusta, me interesa mucho. Entonces, lo que la separa un poco de otras, del resto del mundo. Pero quería que habláramos un poco de eso, porque esto también lo tiene... la novela negra en Chile, lo que se ha trabajado, está muy asociada a la historia de Chile, donde hay una historia que hay que resolver. Y la novela negra es en gran parte resolución de enigmas. Te quería preguntar sobre eso, ¿qué opinas sobre esto? Si crees que es así, o si crees que no, que efectivamente no está asociada. Y si está asociada, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo afrontas tú, esta opción política desde la novela negra? Sí, yo creo que está asociado acá en Chile y en Latinoamérica en general, ¿cierto? Esta visión, o esta práctica, mejor dicho, de una novela negra muy pegada, o no sé si pegada, pero en relación, ¿cierto?, a la historia reciente, ¿no? Entonces, donde el crimen, ¿cierto?, la violencia y el mal viene desde el poder. Entonces, creo que la novela negra, desde ese punto de vista, es un gran aporte a la sociedad en general, porque plantea y se atreve con temas que están vedados, que están olvidados, ¿no? Esta idea de una novela negra pensaba solamente en resolver enigmas, ¿cierto?, en resolver asesinatos y jugar a quién es el más inteligente, si el detective o ¿cierto? Es una cuestión ya muy del pasado, ¿no?, que correspondía a una realidad, ¿cierto?, del siglo XIX, ¿no? Y que yo creo que todavía sigue teniendo cultores y sigue siendo un producto vendible, ¿ya?, en España, en Europa, ¿cierto?, y tal vez en Latinoamérica. Pero a mí me gusta más esta novela negra un poco más aterrizada, ¿cierto?, a nuestra realidad, a nuestra memoria, ¿ya?, y como un elemento que desde la literatura, que desde el arte aborda estos conflictos, ¿ya? Creo que ha sido mucho más rápida en enfrentar o abordarlo o poner sobre la mesa que incluso que a veces que la historia, ¿no? Así que creo que un gran mérito de la novela negra en general latinoamericana, ocupar ese espacio de la literatura para plantear estos temas, porque aquí la violencia, ¿cierto?, el crimen no es una cuestión personal,
¿no? No es algo individual, sino que obedece a una lógica mayor, ¿cierto? Es el poder en todas sus manifestaciones, con todas sus turbulencias. Perfecto. Bueno, Juan, te agradezco esta entrevista. Para mí fue muy grato poder hablar contigo sobre novela negra y sobre este libro, Espejismo Cruel, que lo recomiendo que lo lean. Es un buen libro, entretenido. Es un libro como que tiene un poco de novela negra y tiene un poco de eso que hablamos ahora con Juan. Bueno, Juan, como te decía, muchas gracias. Espero mucho éxito con tu novela, mucho éxito en tu trabajo como escritor, que sigas escribiendo. Eso sería. Te agradezco. Gracias, Tatiana, muy amable por la entrevista. Y gracias. Ojalá que les haya gustado el libro. Sí, a mí me gustó y yo lo recomiendo para que los lean, a que les interesa la novela negra. Y también al que no me interesa, porque es un buen libro, es entretenido. Así que es una buena lectura.